Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de transporte, infraestructura, economía. Vamos a hablar de infraestructura. Hay que empezar a tratar de mirar el país un poquitito hacia adelante. Es cierto. Argentina tiene muchos problemas de infraestructura y nos vamos a centrar hoy, esta noche, en dos aspectos. Uno es el aspecto de desplazamiento, de transporte, de trenes, cómo está Argentina en materia de transporte ferroviario, ya sea de pasajeros como de cargas, que es algo muy importante para las empresas. Eso vamos a tratar en el primer bloque. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de energía, otro problema argentino, genera salida de divisas, pese a que ahora está cayendo el petróleo. Y bueno, el país tiene que ir en búsqueda del autoabastecimiento para poder mejorar su posición de caja. Claro, cerrar el déficit de dólares. Y empezar a generar todo lo contrario, empezar a generar divisas, así que también vamos a hablar un poco de cómo está ese mercado. Así que hoy mucha infraestructura, porque si queremos que este país, cualquier país que uno mire, que le gusta porque progresó, te guste el modelo que te guste, Alemania, China, los países escandinavos, el que se te ocurra, tiene un buen sistema de infraestructura. Argentina no lo tiene y es algo que todos, ojalá que también todos los candidatos a presidente se lo fijen de esta manera, tienen que mejorar. Así que vamos a tratar de construir y ver qué sugerencias nos dan los especialistas. Bien, vamos a hablar entonces primero con Jorge Decon, especialista en transporte ferroviario y consultor. Jorge, ¿cómo podrías describir hoy el estado del sistema ferroviario argentino? En el caso de la producción, se suele exigir un mejor servicio. En el caso del agro se dice que el sistema ferroviario capta un porcentaje mínimo de las cargas, según los años 8, 10%, y que el potencial, sobre todo por un país con las características que tiene la Argentina, es mucho mayor, que podría captar un mayor volumen de cargas. ¿Cómo ves esta situación? Te corrijo en un porcentaje. Ajá. Estrictamente, las últimas estadísticas dan que la participación del ferrocarril frente al camión, los especialistas debatimos si es el 4 o el 5%. Es menor todavía. Es menor incluso. O sea bueno. que el 95% de los movimientos terrestres de cargas lo realiza el camión y el 4 o el 5% lo realiza el ferrocarril. ¿Se puede cambiar eso? Se puede cambiar, hay que tomar decisiones, hay que armar políticas. Un comentario previo. En realidad, los grandes países que tienen una alta participación del ferrocarril tienen en general mucha minería. El tráfico que esencialmente es compatible con el ferrocarril, totalmente compatible, es la minería. Por ejemplo, cuando uno habla de Estados Unidos, que tiene una participación del 40% del ferrocarril en el movimiento de transporte terrestre, la mitad es carbón. Cuando uno habla de Brasil, donde la participación del ferrocarril es 30%, 2/3 de ese 30% es minería, mineral de hierro de Vale do Río Doce, a quien tenemos referencias, ha estado actuando en el país. Entonces, es más fácil ser un gran ferroviario cuando uno tiene minería. La minería es un movimiento que no requiere movimientos terminales, en general por camión. Entonces uno toma la carga en la mina y lo deja en el puerto. En ese momento el ferrocarril se transforma en una calecita y es muy fácil competir con el camión. Cuando uno transporta granos, el reemplazante de la minería en Argentina son los granos, hay que ir a buscar los granos a 50, 70 estaciones, y ahí la competencia con el camión se hace más difícil. Aparte sucede, y esto lo comentamos hace un momento, en que una enorme proporción de los granos, cerca de 3/4 partes, crece muy cerca de los puertos, al lado de los puertos. Al ferrocarril le cuesta competir en distancias cortas. La economía de transporte dice que el ferrocarril empieza a ser competitivo a los 250 o 300 kilómetros. 3/4 partes o un porcentaje de ese orden crece a 250 o 300 kilómetros de los puertos, hace que el ferrocarril, digamos, pueda desarrollarse plenamente en los granos que están más allá de esa distancia. A este respecto, creo que es esencial recuperar el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas puede traer granos del norte del país que para llegar al puerto de Rosario necesitan recorrer 800, 900 kilómetros, que es una distancia
totalmente ferroviaria. Así que hay potencial. Si me preguntás cuánto potencial, yo no veo que el ferrocarril pueda captar el 40%. Sí veo, yo creo que es razonable decir, dentro de 2020 podemos tener, si se toman las decisiones adecuadas, podemos tener 8%, 10%, duplicar el tráfico actual en participación, lo cual implica crecer mucho más en tonelaje. Pero para las economías regionales, por ejemplo, que acusan muchos problemas de costo, estoy hablando de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, llegar a Rosario en tren sería un... Pero seamos realistas, el ferrocarril es un modo de transporte de escala masiva. Si vos querés transportar 100 toneladas de un producto regional que no alcanza el tonelaje que requiere un tren, los trenes más pesados de Argentina tienen 4.000 toneladas. Ahora, si yo soy operador ferroviario y vos me decís, ¿me transportás 100 toneladas? Para mí eso es un problema. Claro. Digamos, porque no tenés escala. Porque tengo que juntar 40 personas como vos que junten, y ahí el ferrocarril empieza con sus problemas. Hay que aglutinar las cargas, pueden aparecer operadores logísticos que los agrupen, pero lo cierto es que el ferrocarril se dedica fundamentalmente a transportes masivos. Los granos, cemento, piedras, azúcar, y le cuesta más. El ferrocarril en general sabe poco de logística. El ferrocarril se halla cómodo transportando grandes volúmenes a distancias importantes. Responder a las necesidades regionales requiere en el medio entre el productor y el ferrocarril un operador logístico que agrupe, que concentre cargas, y de esa manera puedan esos productores agrupados tener una escala compatible con el ferrocarril. No es fácil, se puede lograr, pero no es fácil. Y es cierto lo que vos decís, en el sentido que eso permite bajar los costos. Y ahora, la falta de desarrollo del ferrocarril es por este déficit que vos marcás, que no hay una, digamos, política logística, una mejor organización logística, o es una cuestión de inversiones, que se necesitan más inversiones para material rodante, para vías. ¿Cuál sería el mayor inconveniente? Yo diría que lo que tenemos, ambas cosas. Yo diría que por un lado me parece que tenemos que revisar el modelo de gestión que tenemos actualmente, que está basado en concesiones otorgadas hace 20 y pico de años, que empieza a terminar dentro de 7 años. La primera, la concesión de Ferroexpreso Pampeano termina el 1 de diciembre de 2021, dentro de 7 años. Entonces es necesario repensar cómo sigue la política ferroviaria de cargas. Las concesiones actuales son concesiones exclusivas, o sea, yo, si soy concesionario, nadie más que yo puede entrar a tomar cargas en mi territorio. O sea, si vos querés venir a captar y competir conmigo, hoy, digamos, la regulación no lo permite. Posiblemente deberíamos ir pensando en sistemas más abiertos, donde por un lado actúe la infraestructura y por otro lado los operadores. La infraestructura puede ser manejada por el Estado o por privados, pero seguramente la operación es una actividad para el sector privado. Y sobre esa infraestructura pueden actuar varios operadores, no uno único. Varios operadores van a implicar posiblemente que cada uno traiga sus locomotoras, sus vagones, y eso va a aumentar la oferta, y yo creo que al aumentarse la oferta posiblemente se genere también el efecto de aumentar la demanda. Entonces, hacen falta inversiones, hacen falta más locomotoras, hacen falta más vagones. La infraestructura se ha ido deteriorando, o sea, posiblemente el aspecto más crítico que podemos hacer de las concesiones actuales es que han mantenido la infraestructura, pero posiblemente no han repuesto el capital que se ha consumido durante estos 20 años de concesiones. Entonces, hace falta inversiones en infraestructura, hace falta más operadores bajo un sistema más abierto, que haya más operadores. Por ejemplo, el Belgrano Cargas a lo mejor puede ser un lugar, un corredor, donde aparezcan distintos operadores. Claro, y también podrían integrar con el camión, ¿no? Exactamente. El Estado ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la infraestructura del Belgrano Cargas. Realmente que es absolutamente una gran inversión, es absolutamente imprescindible. Como dice hace un momento, no tiene sentido mover cargas 900 kilómetros desde el NOA hasta Rosario. Está la infraestructura, pero necesitamos más actores. Necesitamos
más empresas, chicas, medianas, grandes. No hace falta pensar en ferrocarriles enormes de 3.000 vagones y 100 locomotoras. Pueden surgir empresas de menor tamaño, flexibles, dúctiles, ya sea de cargadores que mueven su propia carga o de empresarios que quieran ser empresarios de transporte que muevan cargas de terceros y que mantengan su material rodante en las cooperativas ferroviarias que hay en el distinto país, con lo cual se le está dando trabajo, y de esa manera aumentar la oferta y aumentar la posibilidad de que aparezcan nuevas demandas. Déjame llevarte un poco al terreno de los subsidios de los trenes a los pasajeros. Sí. Las tarifas que se ven que se pagan en los trenes aparentemente están muy pensadas en sectores muy vulnerables o de pocos ingresos porque son bajísimas y también hay una evasión inmensa. Sí. ¿Cómo te parece, cómo ves el sistema y cómo te parece se corrige? Si uno mira las experiencias latinoamericanas en general, en ningún país, digamos, déjame ponerlo de otra manera, en todos los países los gobiernos locales o nacionales subsidian a los pasajeros de los subtes, de los metros, como se dice en Latinoamérica, o a los pasajeros suburbanos, de cercanías, que se suele llamar. O sea, no cabe duda de que hay que subsidiar a esos pasajeros, seguro en las inversiones de capital, o sea, el material rodante, las vías, las señales, las comunicaciones, pero también en la operación. En general, la experiencia latinoamericana es que los metros cubren la mitad, en grandes números, de los costos de operación. Otra vez, hay que subsidiar las inversiones, y en general se subsidia la mitad de los costos de operación. Ahora, en nuestro país la situación es un poco más complicada porque los costos de operación son, según los números que tomen, 5, 6, 8, 10 veces más grandes que las tarifas. Allí tenemos un desfasaje entre tarifas y costos de operación realmente notable. Evidentemente tenemos que llegar a un equilibrio. Ahora que tenemos implementada la tarjeta SUBE, que es un avance notable en materia de poder identificar a cada uno de los demandantes. Todos los que tenemos una tarjeta SUBE, está claramente quiénes somos, se puede averiguar nuestra capacidad adquisitiva, nuestro nivel de ingreso, y así podés desagregar la demanda y subsidiar a quienes, en mayor medida, por encima de la media, a los que realmente lo merecen, o lo necesitan más que... Claro. Jorge, muchísimas gracias por tus conceptos. Hay que pensar el tren, hay que pensar el desarrollo, hay que pensar la infraestructura, y nos ayudaste a entender cómo puede pensarse esto, ya sea para las empresas como para los particulares. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Vamos a un corte y ya volvemos. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Asegurate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, vi a Yuya. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece
y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Dijimos que hoy vamos a tratar muchos temas de infraestructura. En el bloque anterior nos referimos a trenes y ahora en este bloque vamos a hablar de combustibles, de energía. Está con nosotros Cristian Folgar. Cristian fue ex subsecretario de Combustibles hasta el 2007, en la primera gestión de Néstor Kirchner. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Por nada. Cristian, ¿cómo estás viendo la política de combustibles? ¿Cómo estás viendo la política energética? Te digo algo que está diciendo mucho la gente, la nafta está bajando en todo el mundo y en Argentina no. Bueno, eso tiene que ver con la manera que estamos financiando YPF. Es decir, hoy YPF, como no tiene acceso a poder tomar deuda en la escala que necesita YPF, no está pudiendo cerrar acuerdos con inversores que traigan fondos para financiar sus operaciones, depende de los precios locales. Con lo cual nosotros hoy lo que estamos es de alguna manera financiando las operaciones de YPF. Por dos lados. Por el lado de los precios, fundamentalmente los combustibles líquidos. Si ustedes se fijan, desde el 2012 a la fecha, desde que se expropia YPF a la fecha, los combustibles han crecido por arriba de cualquier índice de precios. Si lo comparamos con los índices de precios en pesos, si lo comparamos con el dólar, si lo comparamos con los movimientos de crudo. No ha seguido ningún índice más que ha recuperado territorio y hoy están mucho más altos de lo que debieran estar, incluso corrigiendo la caída del crudo en los últimos días. Y por otra parte, YPF está recibiendo subsidios de parte del Estado Nacional. En el año 2013 recibió cerca de 5.000 millones de pesos por un plan que se llama Plan Gas. Básicamente el gas que nosotros pagamos en nuestras facturas se complementa con otra parte que les transfiere el Estado, con lo cual YPF entre 2013 y 2014 va a terminar recibiendo el Estado no menos de 10.000 millones de pesos en subsidios directos que salen de la tesorería a la caja YPF. Bueno, pero se supone que el estímulo del gas es para importar menos. Sí, el problema es que todavía esto no se ha visto reflejado en la producción de YPF. Es decir, hasta ahora la producción de YPF aumentó poco. O si querés, dejó de caer y más o menos se ha estabilizado y nosotros suponemos que, ojalá, a partir del 2016, realmente empecemos a ver un cambio de tendencia en la producción de YPF. YPF aumentó mucho la producción en Neuquén, pero no así en las otras áreas. Compró una empresa, con lo cual eso también a veces cambia un poco las estadísticas, porque YPF compró una empresa que se llama Apache, con lo cual el cálculo hay que hacerlo respecto de las áreas que opera y teniendo en cuenta el pasado de esa área, porque si uno le mete una empresa nueva YPF, claro, aumenta mucho el porcentaje, pero es medio un juego estadístico más que una realidad de todo el país. Si vos mirás las estadísticas país, producción de gas y producción de petróleo, todavía sigue cayendo. Con lo cual, el esfuerzo fiscal del Estado no se va a traducir en menos necesidad por mayor producción. Va a haber menos necesidad por mayor nivel de actividad económica. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que importar quizás menos energía porque vamos a consumir menos debido al parate del PBI y al tener menos ingresos disponibles en las familias. Ahora, este beneficio de corrección de tarifas y de subsidios al gas, ¿solo beneficia YPF o también beneficia a otras empresas? No, a todas las empresas. Digamos, todas las empresas que venden combustibles líquidos, YPF, Shell, Axion, Oil, todas las que participan en el mercado de los combustibles líquidos, todas reciben más o menos los mismos precios y todas acompañaron la suba de YPF, con lo cual todas se han visto beneficiadas. Claro, pero la distancia entre YPF y el resto... Claro, y no todas hacen lo mismo que YPF. YPF en combustibles líquidos es cerca del 60%, el otro 40% siguen precios de YPF, pero a lo mejor no lo siguen inversiones. En el caso de la producción de gas y de petróleo te puede pasar más o menos lo mismo. Puede haber empresas que también están recibiendo estos subsidios, pero no están aumentando su producción. Con lo cual, en algún sentido, estamos destinando plata del Tesoro, no a empresas que aumentan la producción, sino que caen menos. Con lo cual, no nos termina sirviendo a la economía. Lo que nosotros necesitamos es que aumente la producción, no que deje de caer. Cristian, se está comentando que a raíz de la baja del precio internacional del petróleo, el desarrollo de Vaca Muerta no sería tan atractivo ahora como se prometía hace unos meses. ¿Es cierto esto?
La mitad. Ajá. Como siempre hay una parte del vaso vacío y el vaso lleno. Vaca Muerta en Argentina teóricamente tiene mucho más potencial de gas que de petróleo. Si nosotros le podemos dar buenos precios de gas, y el precio de gas básicamente es un precio regional, no está cayendo, de alguna manera sigue el petróleo, pero es muy regional, si nosotros le podemos dar buenos precios de gas a la explotación de hidrocarburos no convencionales, podríamos aislarlos, si querés, de la caída del precio del petróleo, con lo cual tendremos manera de mitigarlo. El otro concepto es, en la industria de los hidrocarburos, los prestadores de servicios, los que te van a hacer el pozo, los que perforan, los que hacen las actividades, en general participan de la renta. Entonces, cuando vos decís, mi costo de explotación hoy es 70, si el precio cayó a 68, no voy a poder producir. Bueno, lo que pasa es que dentro de estos 70 hay gente que estaba participando de la renta, con lo cual lo que va a pasar es que en vez del costo estar en 70, bajará a 50. Obviamente esto es un proceso que de hecho ya se está dando en el mundo. Porque, por ejemplo, todas las empresas, Schlumberger, Halliburton, todas las que nosotros conocemos que no son empresas petroleras, que son de servicios, no funcionan en función del costo del servicio, comparten la renta con la petrolera. Claro. Entonces, cuando baja el precio del crudo, baja la remuneración de los servicios, con lo cual eso nos va a ayudar. Con lo cual, si Argentina tiene una política relativamente audaz, nos podemos aislar de la baja a la caída del crudo. ¿Es una buena noticia? Y no, sería preferible que queden precios altos. Ahora, ¿precios altos cuánto sería? ¿Cuánto estimas? Arriba de 80, 85, 90. No hay una regla que vos digas, claro, es el lugar donde se cae el mundo. Justamente por este principio que te decía antes, de estar compartiendo las rentas. Pero poner $85, por poner un número. Ya por debajo de $85 todos se empiezan a sentir un poco más incómodos. ¿Cuál es el gran problema de eso? Que las empresas petroleras van a valer menos. Si las empresas petroleras valen menos, van a tener menor capacidad para invertir, posiblemente tengan menos cajas, menos capacidad para tomar deuda. Menos capacidad para tomar deuda. Ese va a ser nuestro principal problema, porque si nosotros tenemos un buen precio del gas, las empresas les podría ser atractivo venir a invertir, pero a lo mejor lo que van a tener es menos posibilidad de tomar deuda para venir a invertir. Nos va a pegar más por ese lado, por la capacidad de inversión de las empresas, que por un tema de precio propiamente dicho. Exacto. Cristian, nosotros siempre estamos tratando, quizás porque nos parece que es muy poco probable que el gobierno implemente algunos cambios en su política económica, de infraestructura, tratamos de mirar un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué le aconsejarías a este? No creo que te haga caso. Y al próximo gobierno, no vos, no creo que le haga caso a mucha gente, al próximo gobierno en materia de combustibles. Bueno, de hecho ya tenemos una experiencia, no me hizo caso, porque yo era funcionario, creía que iba a hacer una cosa y ellos decían hacer otra, con lo cual yo ya sé que lo van a decir. ¿Cuál es el gran problema que tenemos que solucionar? Básicamente lo que tenemos que sacarle es al Estado la pesada mochila de pagar todas las cuentas de la energía. Es decir, hoy nosotros repetimos que la energía es barata, en realidad lo que es barato son nuestras facturas. Pues después hay otro gran componente que es el costo, que lo terminamos pagando vía impuestos. Eso nos llevó de una situación de superávit fiscal a déficit fiscal, eso nos llevó a que perdiéramos competitividad, eso nos llevó a conflictos como por ejemplo la 125. La madre de la 125 es cuando el gobierno decide empezar a subsidiar de manera amplia y casi te diría descontrolada, si se me permite el término, toda la energía, porque la caja fiscal no te lo permite hacer. ¿Cuál es el problema cuando vos empezás a subsidiar energía? Subsidias el consumo, el país por suerte crece, cada vez consumís más, como lo da señales de precios a los privados, el que tiene que invertir es el Estado, entonces el Estado termina haciéndose cargo de parte de nuestras facturas, pero a su vez tiene que hacer las inversiones. Si ustedes se fijan, del 2007-2008 en adelante, cada vez le costó más al Estado hacer las inversiones. Y proyectos que venían más o menos llevándose adelante, se empezaron a hacer más lentos, o directamente no poder hacerse, como por ejemplo el gasoducto del noreste argentino, que se dijo que se iba a empezar a hacer en el 2003, todavía no se terminó, 11 años después. ¿Por qué? Porque no hay ningún privado que lo quiera hacer y eso va sobre la caja del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la mochila de los subsidios a los ricos al Estado. Que el Estado siga subsidiando a quienes no lo necesitan. ¿Por qué subsidios a los ricos? Porque lo que estamos subsidiando es la energía por volumen consumido. ¿Quiénes consumen más energía? Los que más plata tienen. ¿Quiénes necesitan calefaccionar sus casas? Aquellos que tienen más metros cuadrados de casa. ¿Quiénes andan más en auto? Y aquellos que, lógicamente, más pueden tener un auto y desplazarse. Ahora, si querés, el de los combustibles líquidos se corrigió. Lo podemos sacar de lado. Hoy tenemos un gran subsidio al gas natural y a la energía eléctrica. A quienes estamos subsidiando en mayor medida es a los sectores de mayores ingresos, con lo cual nosotros podríamos hacer una política muy progresista que sería
que los sectores de mayores ingresos paguen lo que tienen que pagar y los sectores de menores ingresos sigan recibiendo subsidios. Nos ahorraríamos un montón de plata, bajaríamos la inflación, porque no aumentaría la inflación, porque bajaríamos el déficit fiscal, ¿sí? Tendríamos que emitir menos. Hoy parte de los subsidios de los ricos los pagan los pobres con inflación, ¿sí? Con lo cual podríamos hacer una verdadera política progresista. Si nosotros cambiamos esa matriz, si nosotros cambiamos esa ecuación, todo va a empezar a funcionar mucho mejor. Vamos a tener más consumo, la gente va a tener más plata, le vamos a sacar menos vía el impuesto inflacionario y va a haber precios. Y cuando haya precios, los privados van a invertir. Podemos lograr todo eso y encima seguir subsidiando a los que más los necesitan. Muchas veces cuando uno habla de subsidios pareciera ser que uno está en contra de los subsidios. El subsidio es una de las herramientas que tenemos en la caja de herramientas de los economistas. Es como un martillo. Lo puedes usar para cargar un clavo o para pegarle en la cabeza a alguien. La culpa no es del martillo. Hay que usarlo bien. Digamos, ¿los subsidios hay que mantenerlos? Sí. ¿A quiénes? A los que los necesitan. Subsidiar a gente que después se va de vacaciones a Miami y gasta en un shopping de Europa no tiene sentido. Que con nuestra plata, con el tesoro argentino, subsidiemos a los ricos para que gasten afuera. Cristian, muchísimas gracias por lo que dijiste. Hay que tener en cuenta las recomendaciones de alguien que estuvo en la función y que sabe mucho del tema. Muchísimas gracias a Gracias, Cristian, muy amable. Cris, nos vemos el lunes que el viene. lunes que viene. Es feriado, pero nosotros estamos. Muy bien.